En este vídeo vamos a explicar el movimiento número 2 de la kata de los 31 movimientos tal y como la realizamos nosotros en concreto. Entonces empezamos con el movimiento número 1. Yo estoy en esta posición. Para más datos respecto al movimiento número 1, mirad el vídeo anterior en el cual lo explicamos en detalle. Y mi posición que no me interesa, respecto al atacante, yo genero la abertura y yo procedo a hacer el movimiento número 1. Él cuando lo ve se va para atrás, hace esta reacción, baja mi espada y entra acá. Y yo reacciono de esta manera. Cosa a tener en cuenta: si yo cojo y estoy pasivo yendo hacia atrás, él acciona lo que le dé la gana y yo no podré hacer nada. Yo no puedo estar pasivo huyendo del atacante porque la técnica no va a funcionar. Y luego habrá que enlazar el movimiento número 3. Este es uno de los errores típicos. Otro error típico. Vemos, hacemos la maniobra, ejecutamos el movimiento número 1. Él viene y yo me enfrento a él. Nos vamos, me corto la mano, me corto el abdomen, me corto el bastón. No es una solución. Tenemos que conseguir, entre comillas, que el atacante se estire, que pierda su posición de control sin que nosotros perdamos nuestra capacidad de implementar técnicas Aiki. Y eso implica que tenemos que tener una postura, una posición que nos permita hacer lo que queramos, cuando queramos y como queramos. Sin estas tres condiciones, el Aiki es inviable. Entonces yo necesito lo siguiente: que cuando yo haga el movimiento, él hace el movimiento número 1, él va para atrás, que cuando él entre yo tenga justo este punto, en el cual él ni se plantea ir para atrás, ni se plantea ir hacia adelante. Más o menos lo que me ha afectado. Este es el punto número 2. ¿Cuánto tengo que doblar yo? En función de lo que él mueva la espada. Si su espada va más hacia arriba, yo tendré que ir más hacia arriba. Si su espada va más hacia abajo, yo tendré que ir más hacia abajo. Lo normal es que la altura sea esta porque él tenga que buscar nuestro cuello. Pero el atacante, obviamente, hará lo que considere oportuno, no está obligado a hacer nada, y hay que recordar que una kata es más o menos, al menos como entendemos aquí, como una especie de manual de instrucciones sobre un contexto en concreto que se tienen que poder adaptar a cualquier tipo de variación que haya en dicho contexto. Por tanto, no son verdades absolutas, sino verdades relativas obtenidas en base a un estudio empírico y en base a unas situaciones muy concretas en las cuales, con que nos varíe un milímetro o un grado, y no exagero, habrá que cambiar totalmente la aplicación del movimiento. Vamos a hacerlo otra vez. Esta distancia, si yo quiero estudiar la kata sobre un necesito esta distancia. Si yo me pongo a esta distancia, él me atacará con un shushin y nos vamos a complicar mucho la vida. Se puede hacer, pero es mucho más difícil. Así que de momento lo haremos a distancia larga para simplificarlo, y cuando ya hemos pasado todos los movimientos, pues entonces probablemente sea el momento de subir más el nivel de estrés. Pero de momento aquí estamos. Tengo esta posición, tengo el eje que me interesa. Si esto empieza aquí, no va a funcionar la kata. Debo estar justo en esta línea, debo poner la cabeza aquí para que él venga aquí, debo dejar que él venga aquí, debo posicionarme justo ahora y no antes para que esto funcione. Él se da para atrás, debo ganar esta distancia y debo quedar aquí, viendo de punta a punta, más o menos un palmo. Y esta mano siempre de esta manera, nunca así, o lo que haré será quitarle a que lance la izquierda me corte el dedo y me complicaré la vida. Yo acá. En esta posición, si por ejemplo intenta bajar la espada y hacer una estocada por abajo, me resulta muy fácil hacer esto. Si él intenta empujar mi bastón hacia su izquierda, si él intenta hacer algo parecido a esto, tengo toda la ventaja. Siempre y cuando yo tenga disponibilidad
y yo voy a conseguir lo que él quiere. Y con esto ya tenemos la explicación del movimiento. Número 2. Probablemente en el futuro ampliemos todas las explicaciones de todos los movimientos, porque siempre faltan cosas, pero de momento para practicar, pues, hay suficiente.